pues esta, más que una mesa de trabajo, más que una reunión, este convivencia, este diálogo que ha sido tan significativo y que deberá de seguir siendo para, pues esos retos que tenemos ante una pandemia que sigue y que seguirá durante un tiempo y a lo mejor también se nos presentan otras lamentables pandemias. Vamos a compartirlo. ¿Todo bien? Sí, 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 logran ver esa parte, sí. Muy bien, estamos en la mesa 6. Bueno, esta mesa yo creo que cobra una relevancia muy importante, sobre todo correlacionado con el proceso de inauguración del COPOSIT, los retos del divulgador ante la infodemia. Creo que es un tema muy, muy importante. Este tema de la infodemia no es algo actual tampoco. Pareciera que se ha socializado con el tema del COVID-19, pero no realmente la infodemia tiene también un trasfondo dentro de lo que es todo lo que es el proceso comunicativo educativo de manera significativa. Esta, bueno, vamos a tener hasta que serán la 1 de la tarde, ¿verdad? Para estar trabajando en conjunto. Sí, vamos a participar porque de eso se busca que quienes estamos aquí en la mesa participemos y iniciar este diálogo con algunas preguntas detonantes, ¿verdad? Como los focus group con algunos planteamientos. Yo creo que por el número que somos sí podemos tal vez no ser tan rigurosos en los tiempos, sino aquello que podamos aportar, porque creo que de eso se trata de aportar esta parte. El maestro Sebastián nos hace favor, por supuesto, de ir registrando de una manera profunda estas ideas que vayamos compartiendo de manera significativa, ¿no? En esta parte creo que es muy importante porque nos piden más allá del número, creo que es importante unas propuestas sobre este tema de la infodemia, este tema del que se ha hablado tanto desde lo local hasta lo internacional, de organizaciones, pues el más importante a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, pero también de diferentes espacios en los gobiernos, en los municipios y bueno, también en esos espacios familiares donde se comparte o en estos espacios de amistades. Vamos a levantar la mano si alguien, de todas maneras, yo creo que podemos tener los micrófonos abiertos. Creo que tampoco, creo que por el número que somos, tampoco esa rigurosidad absoluta de tenerlos cerrados. Ojalá que también podamos abrir las cámaras si es que el internet no lo permite, porque también es una forma de dialogar de una manera más significativa que teniendo las cámaras apagadas y los micrófonos también. Y bueno, tratar lo de interrumpir, bueno, es algo que a veces nos pasa, ¿verdad? Pero bueno, si hay necesidad de hacer un planteamiento, creo que también es válido en esta parte. Eh, Estamos dentro de las 6 mesas y aquí lo ubiqué. Esta diapositiva yo la anexé a la que me enviaron en el Coposit, porque es muy importante que dentro de estas 6, el primero, divulgación bajo el enfoque del STEAM, la divulgación como actividad institucional, el investigador como divulgador, una tarea que, por ejemplo, ahora en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores incluye como una condición para ser reconocido como investigador nacional, hacer actividades de divulgación de las ciencias, algo muy importante que debemos también socializar dentro de la comunidad de divulgadores, porque aquí se abren espacios de formación también para los investigadores, pero a su vez también de un trabajo colaborativo también para el investigador y el divulgador de la ciencia. Las redes sociales, más allá de la difusión, la divulgación de ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género, algo muy importante. Y bueno, los retos del divulgador ante la infodemia, el tema que estamos en este momento. Me tomé también el atrevimiento de incluir en la diapositiva esta definición que hace la Organización Panamericana de la Salud. Una infodemia masiva, es decir, de una cantidad excesiva de información. Esta es la primera significado y definición. En algunos casos correcta, porque la infodemia pareciera que en este momento la connotación es totalmente negativa, en otros no. Y también hay que ver que la infodemia no siempre tiene esa connotación negativa como tal, de manera absoluta, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. Y bueno, aquí pusiste esta imagen que también me atreví a incluirla, perdón, una imagen que refleja precisamente este tema de la infodemia, del exceso de información. Sin embargo, les digo, la infodemia es un tema no nacido con el COVID-19, así como hay virus y como se ha hablado toda la historia de los virus, realmente es un tema que surge a partir del nacimiento de la imprenta como tal. Y bueno, hay preguntas detonantes, nada más que me voy a pasar a una, nada más, me aprovecho ese momento para comentarles.
recientemente publiqué este artículo científico, como tal es una investigación científica sobre la comunicación de la ciencia en la pandemia por COVID-19 y sus divulgadores, cómo se desarrolló, y voy a aprovechar este momento para comentarles cómo se desarrolló, cuáles fueron las características, cuál fue la capacitación, la formación, y bueno, aquí incluyo dos temas que son los que me interesan en este momento, por eso me fui a esta diapositiva. Realmente la infodemia se correlaciona con varios términos de la comunicación muy importantes. La desinformación, la subinformación y la censura, que la censura es diferente en países desarrollados y no desarrollados. Y hay varios teóricos al respecto. Uno de los más importantes es Ignacio Ramonet, pero sí es importante considerarlo no solamente como un infodemia, un término reciente que es el único que existe, no, sino hay toda una construcción de cómo van dando esos procesos. Por ejemplo, también hay una muy importante que es la teoría del rumor. Y bueno, ahora precisamente para ya iniciar este diálogo, que no son un monólogo, hay unas preguntas detonantes que nos han sugerido. ¿De qué manera ha afectado la infodemia a la población para que ésta esté informada de forma veraz? ¿Cuáles son los principales retos para el comunicador y el divulgador ante la infodemia? ¿Cómo disminuir los efectos de la infodemia para lograr una difusión efectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Qué competencias profesionales deberá de tener el comunicador para el diseño de estrategias efectivas de comunicación ante la infodemia? ¿Y cómo evaluar el impacto de una actividad de difusión en el contexto de la infodemia? ¿Sí? Estas son las partes que nos han sugerido el Coposit como detonadores, pero también es importante que si quienes compartimos esta mesa de trabajo tienen alguna otra inquietud sobre este tema de la infodemia, lo podemos precisamente dialogar, hablar y compartir. Voy a detener parte de compartir. No sé si alguien me voy a ir al chat, levantado ya la mano, si quiere iniciar, o necesito, maestro Sebastián, si gustas también hacer algún comentario. No sé si alguien quiere con estos detonantes para no monopolizar un poco el diálogo, maestro Sebastián. ¿Sí me escucha? Sí. No veo ningún maestro Sebastián aquí en la persona, perdón, disculpen. No sé, Maestro Jonathan, me Ah, ok. confundí. Jonathan, acuérdate, Perdón, perdón. Sebastián. Ya. Jonathan, Jonathan, perdón. Jonathan. Jonathan. Pues podemos empezar, no sé, por aquí veo algunos compañeros de la misma intercultural, ¿verdad? Ujú, Y de qué otra institución es, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Metalurgia, la maestra Rosa. ujú. Este, pues bueno, yo quisiera iniciar también dando a lo mejor alguna reflexión, punto de vista referente a la infodemia, ¿no? Este, como ya lo han comentado ahorita nuestros panelistas, principales, eh, esto ya ha existido desde siempre. Sin embargo, considero que en estos tiempos de pandemia se visibilizó más esta etapa o este proceso de mala información, ¿no? O de estar desinformando a través de influencers, a través de personajes que tienen ese dominio o esos seguidores para poder transmitir ciertos conocimientos o ciertos comentarios, ¿verdad? Sin embargo, también considero que justamente ellos pueden ser también un canal, un medio un canal para poder la ciencia, la Secretaría de Educación, poder estar implementando a través de ellos ciertas acciones, ciertos comentarios, o bueno, ciertas actividades para que esto se pueda estar desarrollando y poder estar informando de forma adecuada, ¿no? Voy a tratar de dar respuesta a las preguntas, nada más déjenme abrir el PDF que nos hicieron favor de proporcionarnos ahí la coordinación de este encuentro. Déjenme lo encuentro. ¿De qué manera ha afectado la infodemia a la población para que éste esté informada de forma veraz? Ok. Voy a tratar de dar mi punto de vista en la primera pregunta, ¿verdad? Porque justamente ahora con el alcance que tienen los medios tecnológicos, con el acceso a Internet,
pues ya es mucho más fácil tener noticias a los 2 minutos, ¿verdad? De que haya sucedido. Es decir, esto se vuelve viral muy rápidamente. Entonces, considero que los medios de información, en este caso las tecnologías, juegan un papel importante para poder eh, manejar o emitir ese mensaje, esa comunicación, ¿verdad? Lamentablemente, desde mi punto de vista, he considerado que se ha dado mal uso a estos medios, justamente como ya lo comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, desde la vacuna, de que si es efectiva, no es efectiva, a pesar, por ejemplo, de que cada tarde, si no mal recuerdo, el subsecretario de Salud, perdón, pues daba una conferencia tratando de que eh, de incidir en que se vacunaran, de cómo iban los avances, de todo esto. Sin embargo, bueno, vemos que ellos o los directivos de las instituciones públicas no tienen tanto peso o tanta credibilidad como se venía diciendo, ¿no? Sino más bien las personas, a lo mejor, en general, no tenemos desarrollado ese pensamiento crítico que nos permita decidir cuál es la información, ¿verdad? A lo mejor información errónea o a la información correcta, bueno, si podemos decirlo de esa forma. Entonces, considero pertinente, a lo mejor como ahí haciendo un poco de reflexión, trabajar, no sé desde dónde, supongo yo que desde las escuelas, esta parte del sentido crítico, del desarrollo de pensamiento crítico, ¿verdad? Para poder delimitar o definir cuáles son esas noticias o esa información que tiene un sustento teórico, tiene un sustento fundamentado, vaya en ese sentido, ¿verdad? Claro. Y bueno, ya para terminar nada más mi intervención, eh, lo vemos mucho o lo visualizamos mucho, por ejemplo, y no sé qué tan cierto sea, ahora que les tocó a los chicos la vacuna de los 18 a los 29, si no mal recuerdo, pues las instancias o los espacios de vacunación estaban completamente solos. O sea, a lo mejor podemos como tener como hipótesis, ¿no? De que como son chavos, que se puede decir que son de la era millennial, están hasta cierto modo influenciados por cierta información, ¿verdad? Que los llevó a lo mejor a tomar esa decisión. No lo sé. A ver, escucho a alguien más, a lo mejor que pueda compartir en este punto. Bueno, bueno, no veo una mano levantada, pero si alguien quiere compartir algo para no monopolizar. Bueno, yo me dedico al estudio de los medios precisamente y la verdad es de que en esa investigación que hice hay una situación. Y me decían muchos que me decían, bueno, se ha publicado mucho sobre COVID, efectivamente ha habido muchísima información, pero esta información no ha sido precisamente por divulgadores de la ciencia. Entonces, a través de las redes sociales de absolutamente todos, a través de medios de comunicación que se ha publicado también, pero ha habido también una situación. Cuando inicia esta pandemia, había un total desconocimiento de la pandemia como tal. Entonces se empieza a generar información, empieza a haber cierto conocimiento. Es un proceso. En este momento todavía ni siquiera hay verdades absolutas en ciertas cosas. Por ejemplo, cuánto dura el virus realmente en en el papel, en la ropa. Todavía hay investigaciones en proceso. Lo de las vacunas también. Se hacen combinaciones, por ejemplo, de una de AstraZeneca con la de Pfizer así de manera absoluta, son investigaciones que se están realizando. ¿Qué pasó entonces con los medios de comunicación? Los medios de comunicación sufrieron lo mismo, pero de una manera más significativa. Los maestros, por ejemplo, en las universidades, yo creo que aquí hay mucha gente de universidades en esta mesa, pues ¿qué pasa? Estábamos en casa también, pero a su vez también los periodistas estábamos en casa y en la calle, es decir, estábamos reporteando esa información con todos esos riesgos que significa. Entonces, esa parte de la infodemia también nace, en este caso de la pandemia, ante un contexto real que se dio en su momento, pero a su vez también porque existe un principio que es la libertad de expresión nacional e internacional. Entonces, cualquiera puede publicar y yo en esta investigación científica realizada, pues lo que más encontramos de publicación
a través de todas las redes sociales y a través de todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y cibermedios, a través de muchos espacios, pues hay una información que sí es hecha por un profesional, un periodista científico, pero también hay muchísima información, por ejemplo, en redes sociales como el Facebook, que es una de las redes más utilizadas aquí en México, en donde mucha gente publica el tema del COVID, es decir, ampliamente surge algo, lo publica. Hay un chat, por ejemplo, en el WhatsApp y lo publica. Hay otro grupo en otra plataforma y también lo publica. ¿Qué pasa entonces con esto? Hay muchísima información, lo que se llama precisamente la infodemia, pero también ese exceso de información satura, lo que provoca también no me meteré en esta parte, cuestiones psicoemocionales también, pero también lo que provoca es una desinformación. ¿Qué es la desinformación? Lo que no proviene de fuentes fidedignas. No lo podemos limitar porque, bueno, finalmente tiene la libertad de expresión de comunicarlo como tal. No hay una sanción. Tenemos reciente sanciones a través por redes sociales y por publicaciones a Donald Trump. Pero realmente si una persona publica algo, es decir, son mínimas las restricciones que pone Facebook, que pone Twitter, por ejemplo, y que ponen otras redes sociales. ¿Qué pasa? Entonces la gente empieza a publicar y a publicar y a publicar y eso se constituye precisamente como una desinformación. ¿Y qué pasa con el otro concepto que maneja también Ignacio Ramones relacionado con la infodemia? La subinformación. Hay poblaciones rurales que la verdad no cuentan con información, lo que mencionaba yo en la mesa principal, no cuentan con esos soportes, esos elementos, ni ese internet para que les llegue la información. Yo te comentaba al iniciar esto, soy de Cárdenas, yo soy muy sensible a esa parte de las comunidades rurales que es muy diferente en las ciudades, es decir, tenemos también que andar, como dicen, en terracería y haber visto esa parte para ver la gran diferencia que existe entre aquellas personas a las que no les llega la información y paradójicamente muchas de ellas se han vacunado porque llega una persona que la ven como una autoridad, dicen, sí, creo en esta persona y me vacuno como tal. Y luego viene la censura, que la censura se maneja de dos maneras, ¿no? En aquellos países totalitarios y autoritarios, en donde la censura, ¿qué pasa? Es la ausencia de información. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se manejan los países aparentemente democráticos? O que al menos presumen democráticos en todo este mundo. Bueno, la censura, como dice Ignacio Ramonet, y que existe en todos los países, se maneja precisamente a través del exceso y la saturación de la información. Yo a una persona, por ejemplo, a un estudiante, le doy un exceso de información, no solamente mediado por Internet, a través de libros, a través de plataformas, que llega un momento que eso se convierte en una censura. No logra tener precisamente, estamos haciendo una investigación científica, una lectura crítica de todo ese contenido. Entonces, esta infodemia se traslada precisamente dependiendo del grupo al cual está dirigido. Hay poblaciones entonces que se ven censuradas por ese exceso de información y son, te digo, esos países que también es una estrategia de algunos países y de algunas decisiones políticas, lamentablemente, y es allí donde tú planteabas, Jonathan, ahora si no te digo Sebastián, ahora te digo Jonathan, planteabas cómo hacerle. Bueno, es que de veras, en la educación hay una parte fundamental. Nadie ha enseñado a consumir los medios de comunicación. Te ven como unas pequeñas lecciones desde primaria. Tampoco nadie ha enseñado a consumir las tecnologías de información y comunicación. Entonces somos a una gran mayoría o la gran mayoría es analfabeta en el consumo. Ese analfabetismo provoca muchas situaciones como la que estamos viendo actualmente y es una gran necesidad alfabetizar en consumo de medios de comunicación y alfabetizar en consumo de tecnologías de la información y comunicación. Dos grandes necesidades absolutas que tiene todos los países, pero en particular nos estamos refiriendo a México y que tiene San Luis Potosí, es decir, cómo consumir los medios de comunicación. Y tan es así que también vemos paralelamente que, por ejemplo, los chicos ahora que no fueron a la escuela, que fue mediada por las tecnologías o la televisión, pues pasaban mucho más tiempo a través de los videojuegos, a través de otros espacios, y que no hubo quien les enseñara, y ahí las consecuencias que tenemos y tendremos también en un futuro. Y nada más para cerrar mi participación y no monopolizar. En esta investigación también hay una parte. Los divulgadores de la ciencia no están formados en dos pilares en los que se fundamenta la divulgación de la ciencia, la educación y la comunicación. Es decir, son muchos muy expertos en el tema del cual van a tratar. Es su expertise.
por ejemplo, la física, la química, la biología, la antropología, etcétera. Pero estos dos elementos básicos, que efectivamente no son maestros, pero sí la divulgación de la ciencia tiene un énfasis en la parte didáctica, perdón, pedagógica también. Entonces, estos dos elementos de la educación y la comunicación son fundamentales. Y ahora con que se agrega este contexto de la pandemia, creo que es necesario una formación a través de urgentes talleres, seminarios también urgentes, más allá de grados como maestría, como doctorado. Realmente se necesitan cursos inmediatos para formar a la gente en estas realidades, ya sea mediados por la tecnología, como se mencionaba en el panel principal, como no mediadas por la tecnología de una manera directa, que también es una situación que fue completamente detenida durante al menos, pues casi que diríamos 15 meses que ha llevado, o ya ha llevado mala pandemia, pero durante 15 meses ha estado completamente detenida la parte de divulgación de la ciencia. Y bueno, hasta ahí mi participación para no monopolizar. No sé si Natalie Vega, Manuel, Mariana, algo que nos quieran comentar, Rosy. Sí, Natalie Vega Martínez, bienvenida Natalie, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Natalie Vega. Soy coordinadora del área de investigación en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Y realmente o sea, desde que iniciamos la pandemia, mejor dicho, ni siquiera antes durante la pandemia. Yo creo que a veces, incluso hasta como seres humanos, se nos ha dificultado muchísimo la comunicación. Y creo que nosotros ya vivíamos como en una etapa de infodemia, ya sea positiva o negativa. Eh, Creo que a veces sí es un tanto complicado también, digo, incluso para todos nosotros, de contar con cierta información y no saber si efectivamente es verídica o no. Entonces, yo en lo personal creo que procuré evitar recibir o incluso leer información si no era de alguna fuente oficial, ¿sí? Porque incluso creo que si en colegas puede haber ciertos diferencias, ¿no? Entonces, como se comenta, hasta ahorita no hay una verdad absoluta, ¿sí? El detalle también es cómo uno se reeduca en este tipo de cosas. Cómo, cómo hacer entender también a la población de cómo influye con el simple hecho de dar el clic y compartir, cómo puede repercutir en esa parte, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ahorita yo también creo que sí es muy, muy importante uno de los temas que en la cuestión de a nosotros como universidad intercultural, digo, yo creo que, bueno, ha sido un reto para todos, esta pandemia es un hecho, eh, pero hay veces en las que la gente puede entender cómo la está viviendo a lo mejor una comunidad rural o algo por el estilo, pero no, al final de cuentas, nadie está ahí para corroborar las situaciones en las que están viviendo cada una de las comunidades y en este caso los muchachos de la Universidad Intercultural, tantos los docentes, eh, digo, se han tenido muchas limitantes. Entonces, incluso era lo que los mismos muchachos decían, es que a veces hay eh, mucha falta de comunicación entre que el maestro dijo, que el alumno dijo y que no se ponen de acuerdo. Y es a veces por esa falta de conectividad y de entre los propios involucrados. Entonces, a mí me gustó mucho una de las propuestas que había comentado uno de nuestros alumnos, que
por qué no armar cadenas de apoyo, nuestras redes de apoyo, en donde obviamente sabemos que hay una dificultad, pero ser parte de una solución, no seguir generando más problemas, ¿no? Entonces, creo que sí considero que em, yo le sumaría a la cuestión de una comunicación también un claro entendimiento y la parte como ser como muy críticos en cada una de la otra parte, ¿no? De cómo, qué nos trata de comunicar, porque al final de cuentas cada quien entiende lo que quiere entender. Muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias. Damos la palabra a Manuel. Gracias. Em, bueno, sí es igual siguiendo las mismas líneas de ideas, el hecho de esta creación masiva de información que sí, pues sí, de hecho ya no tiene, no es reciente, digamos, ya desde que permean más en la sociedad las tecnologías de la información. Por ejemplo, hablaban ahorita en la mesa principal del TikTok, que ahorita está de moda, cuántas horas de video nos están generando justo ahora, si pudiéramos imprimir todos los artículos, que se están publicando constantemente en internet, cuántos kilómetros de papel no podríamos juntar. Entonces, eh, el decir que el usar terabytes para medir la información que se está generando se está quedando corta la unidad de medida. eh, y ahora sí que ese dicho de que llega ahora aquí en China, en lugar de ser algo figurativo, ya es algo literal, porque ya tiene mayor alcance con esto de las tecnologías. Eh, Aunque ahora la pandemia también nos ha demostrado que las tecnologías se han quedado cortas, para digamos lo que estamos necesitando ahora, porque a cuántos de nosotros no nos falla la conexión, cuántos lugares hay desconectados completamente. Entonces vemos que las tecnologías sí ya son parte de nuestra vida, pero para digamos una situación de emergencia como ahora, nuestra propia infraestructura se queda corta. Em, a pesar de eso, pues no evita que ciertas cosas, que este tipo de información masiva, pues tenga mayor alcance, ¿no? Y ahora sí, voy a utilizar un término, no sé si a lo mejor esté bien el decir que la normalización de las redes sociales, digamos, en nuestros contextos ya más urbanizados, ya ha democratizado el debate. Ya todos nosotros podemos participar en ciertos temas que a lo mejor no son de nuestro expertise, pero por este mismo acceso al discurso, al debate, a la información, em, ya nosotros tenemos una voz. Ya la gente, digamos, tiene no nada más el derecho a opinar, sino a ser escuchado por ciertos círculos. Y en algunos estudios que ha habido, sí se ha demostrado que la gente se centra en círculos donde la información que comparte se repite y se confirma por parte de la gente que lo está escuchando, ¿no? En los grupos del Facebook, si yo quiero compartir mi opinión política, lo comparto con gente de la misma, pues sí, que esté de acuerdo con eso. Y se crea una especie como de burbuja de información donde la información que estoy compartiendo se magnifica y se rebota y vuelve a compartirse miles de veces, ¿no? Eh, entonces, yo creo que esto ha sido parte mismo de lo que ha creado la desinformación, ¿no? Eh, Grupos que a veces incluso ponen a dudar en la credibilidad sobre las autoridades, entonces ahí plantea otro tipo de reto, donde eh, empieza a haber grupos, digamos, donde ponen en tela de juicio o en duda, digamos, la autoridad, por ejemplo, pues de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, donde ya no basta que la información sea, digamos, de una fuente verídica, sino donde se pone en duda las fuentes verídicas. Pues por esto mismo de la información que se aísla en ciertas burbujas, ¿no? Entonces, digamos, ese es uno de los retos que me ha tocado ver. Es decir, Eh, surgen sí, dudas de todos. Y tú, por ejemplo, ¿qué apuestas? Porque es un tema también muy controvertido, que siga la apertura de las redes, cualquier red que sea, o hay leyes que ya, por ejemplo, la ley Olimpia, muy importante, que ya ha establecido, pero para temas muy específicos. ¿Tú crees más en la libertad, sobre todo por tu edad, que tienes más en la libertad de las redes, para sí, publicar precisamente, para expresar las opiniones? ujú, sí, eso de hecho sí es
también es una como cuestión, ¿dónde se dibuja la línea del autoritarismo? ¿Dónde empieza la libertad de expresión y dónde empieza, digamos, la integridad de la información, ¿no? Eh, Hasta el momento, digamos que sí, como dijimos, por ejemplo, con Donald Trump, que se le empezaron a poner sanciones, es donde apenas las páginas de Internet, los foros de Internet, como entes privados, empiezan a poner sus propias restricciones, es decir, este tipo de discurso ya no está permitido. Entonces, sí, sí es complicado poder definir, sí, que sea completamente libre a no hay que poner ciertas restricciones, porque ¿quién pone esas, digamos, esas restricciones, ¿no? ¿Quién puede decir qué está permitido y qué no? ¿Quién va a ser el juzgado y el verdugo para ese tipo de cosas? Entonces sí, sí es un tema muy, muy delicado y sí, pues ahora sí que yo no sabría decir bien hasta qué punto alcanza la libertad de desinformación y el acceso a la información en las redes. Claro. Muy bien. ¿Algo más, Manuel? Ah, ¿qué ¿Cuáles son sería? las fuentes, por ejemplo? Hay un planteamiento aquí, un detonador, que dice, que Ajá, habla precisamente las fuentes a las que debemos de confiar. Y como tú mencionas, pareciera que ya se claro. está dudando de todo. O sea, la fuente Ujú, más importante, como se mencionó al principio, es la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país la Secretaría de Salud. Pero llega un momento en que son tantas situaciones a nivel nacional, local, municipal, que dice uno, bueno, ¿en quién voy a confiar? Al periodista se nos habla de fuentes oficiales, fuentes extraoficiales, pero sobre todo de un término que son las fuentes fidedignas, es decir, aquellas que ujú, son confiables, a lo mejor sin una autoridad decretada o legítimamente obtenida, pero que es importante considerar. Tú a un divulgador de la ciencia, por ejemplo, que les va a hablar sobre este tema a una comunidad, que les va a hablar a lo mejor también a un grupo de jóvenes de la ciudad, de la capital, en qué fuentes deben de confiar para ti estos divulgadores de la ciencia? ¿O cómo deberían de comparar estas fuentes con otras fuentes? ujú, claro que sí. En mi opinión, ahora sí que el divulgador tiene que basarse pues en los datos duros, ¿no? Igual agarrar varias fuentes, ver los datos que existen como por así decirlo en común y ahora sí que incluso también a veces investigar o bueno, no investigar, más bien informarse sobre la misma fuente, ¿no? ¿Qué tipo de agenda puede traer detrás? A lo mejor no llegar tanto así como que las conspiraciones, ¿verdad? Pero sí, Agenda setting, sí, así es. ajá, Ajá. sí, entonces probar más o menos eh, digamos, dar un vistazo rápido a lo que puede existir sobre la propia distribución de la información, pero supongo que sería más eso, tomar, digamos, las fuentes oficiales como un estándar mínimo y luego observar también qué voces disidentes hay, qué otro tipo de opiniones hay, pero también según la realidad, según el contexto, pues ver qué tipo de información puede resultar de eso. Claro, es algo muy importante. Si uno se pregunta, yo creo que aquí también que surgen muchas preguntas, por ejemplo, las personas que están en desacuerdo con la vacunación, para las personas que totalmente estamos de acuerdo con la vacunación. Sí es un derecho que se tiene en no estar vacunado, pero ante esta situación que hemos visto de la tercera ola de las variantes, dice uno, bueno, yo entiendo que debo de respetar tu derecho a no vacunarte, ¿verdad? Pero hay una realidad Ujú, en donde no es solamente, no dependo de mi casa, de la burbuja de mi hogar, sino que nos está afectando absolutamente a todos, que ya llevamos consecuencias realmente muy significativas en el momento actual de la educación, como hablamos también de si el regreso, si no el regreso, es una situación que realmente nos pone en duda hasta dónde, sí la libertad, pero sí la información, ¿verdad? Por ejemplo, la información de una vacuna, la información científica que se pueda proporcionar y la información también de los riesgos que se pueden tener, ¿verdad? Se pueden tener en esta parte y como tú lo mencionas, en fuentes fidedignas. Eh, ¿Algo más que quieras comentar en esta parte, mm, Manuel? sí, sobre esto, por ejemplo, tomando igual el mismo ejemplo por ejemplo, la desinformación que existe alrededor de las vacunas, ¿no? Em, por ejemplo, también deberíamos considerar a la hora de la difusión, tomar el lado histórico, por ejemplo. Eh,
que, por ejemplo, incluso históricamente no es la primera vez que existe desconfianza en las vacunas, ¿no? Entonces podríamos tomar para difusión también esto, explicar o mostrar el contexto de que muchas veces no se diga con la vacuna de la polio, que las comunidades se resistían porque, o otro tipo de vacunas, las comunidades se resistían porque al mostrar efectos secundarios, digamos, la gente eh, mostraba resistencia porque decía se enfermó por la vacuna. Entonces, yo diría que para ahora mismo lo que falta en las campañas de vacunación, también es mostrar ese contexto histórico donde esto ya ha pasado también antes. Entonces yo creo que a la hora de también informar sobre este tipo de cosas sobre la salud, hay que también informar sobre el contexto histórico, sobre lo que ya ha pasado ahorita, se ha repetido de maneras similares. Entonces, eh, a lo mejor es lo que yo diría también que se podría poner como un plus en las campañas de información, ¿no? Eh, Contexto histórico, dicen que la historia no se repite, pero bien que rima, ese tipo de cuestiones. Y lamentablemente luego sí se repite. Exactamente. Entonces tú hablas de una información contextualizada, Ujú, también. y también vista desde la historia también, esa contextualización de cómo hemos venido evolucionando, que sería yo creo que también una gran aportación. Ujú, sí. Y pues de mi parte, hasta el momento sería todo. Muy bien. Entonces, María Verónica, que está con nosotros, Rosy, ¿alguna aportación, algún comentario que ustedes gustarían expresar? Rosy, adelante, Rosy. No sé si te podemos también ver. Rosy, adelante. Ok, déjenme encender mi cámara. Ah, sí. Ok, bueno, pues a mí me gustaría sobre todo platicarles mi experiencia como divulgador en la cuestión de las redes. Yo estoy trabajando en el Instituto de Metalurgia, estoy en lo que es el laboratorio de difracción de rayos X y yo me encargo en la parte de, bueno, no me encargo, aparte de mis actividades de laboratorio, también tenemos un grupo de divulgación por parte del instituto y, por ejemplo, pues ahora con todo esto de pandemia, pues ha sido prácticamente imposible físicamente, pues continuar con las actividades de divulgación y pues la experiencia que se ha tenido es que en el instituto nosotros manejábamos un evento que se llamaba Día de Puertas Abiertas del Instituto de Metalurgia, el cual pues se invitaba, era abierto a todo el público, venían los chicos, presentábamos talleres, experimentos, conferencias, pero pues ahora por la situación, lo que hicimos es desde el año pasado y lo hicimos de manera virtual, obviamente aprovechando pues lo que fue Facebook, YouTube, pero por ejemplo ahí comentar que a pesar de que pues fue un evento virtual y eso, aún así es bastante complicado poder llegar pues, a la mayor parte de gente, ¿no? A veces como que sí falta ese interés o ese acercamiento a la ciencia, perdón, a pesar de que pues tratamos de presentar actividades que fueran tanto interactivos como demostrativos, o sea, se tuvo cierta publicidad diciéndole a los chicos, al público, pueden conseguir estos materiales para cuando nosotros ya presentemos, pues ustedes tengan su material y lo hacen con nosotros, pero aún así la verdad sí ha sido complejo poder llegar, a pesar de que es un medio bastante accesible, el poder donde en cualquier punto encender la computadora y ver las actividades, aún así como que yo siento que sí falta, o sí hay esa falta de interés, así, de acercarse un poco más a la ciencia. Sé que a lo mejor es complicado de, pues es que yo quisiera mejor verlo ahí, estar en persona, ir con los grupos, ir a las mesas de trabajo, pero pues por la situación, pues necesitamos trabajarlo así, ¿no? Entonces yo ese punto, bueno, desde mi punto de vista siento que sí, pues, o sea, como que hace falta todavía mucho más el acercar el interés, ¿no? Por ejemplo, a lo que comentaban hace rato, ¿no? En la parte de Facebook, de que todo el mundo, no sé, los nuevos tenis de no sé qué y todo el mundo pegado a eso, o por ejemplo, el debate grandísimo que se hizo acerca de si vacunarse o no vacunarse, pero como que también en esta parte de informarse un poco más, de acercarse a la cuestión de la ciencia, del saber el por qué, también ha sido algo pues complejo, ¿no? Y también esa es en la parte en la que pues nosotros tenemos que trabajar para lograr acercar un poco más a la gente a esta parte de la cuestión de la divulgación de la ciencia. Inclusive pues tratamos de hacerlo de lo más sencillo, explicar fenómenos muy, muy, muy sencillos que pasan todos los días en casa, pero pues aún así es un poquito complejo poder llegar más allá de lo que se quisiera.
Claro. ¿sí? Oye, Rosy, y en esta parte también es muy importante también destacar el gran trabajo, porque la gente piensa que cuando, por ejemplo, en las clases mediadas por las tecnologías de la información y comunicación llevan un gran trabajo de preparación. A veces el Sí, imaginario en la sociedad está en que son más sencillas. Y no, realmente hay toda una planeación, hay toda una elaboración, hay toda una construcción que es muy diferente al ámbito presencial, que tiene aparte la riqueza de la comunicación, pero sí es una preparación exprofeso para transmitirlo en línea, lo cual, como tú decías, hay una gran decisión del Instituto de Metalurgia de Puertas Abiertas. Creo que ustedes lograron mucho estos 2 años con las puertas abiertas, pero fue un gran trabajo, pero aún así la verdad muy importante que también el divulgador de la ciencia conozca que cuando estamos mediados por las tecnologías, hay que hacer muchísimo más trabajo, entender otra didáctica que no es la misma que de manera presencial. La comunicación es distinta, los tiempos son diferentes. Es más, después de 40 minutos está comprobado científicamente que aun cuando uno sea muy didáctico, se pierde la atención del estudiante. sí. Entonces, por más didáctico que uno quiera hacerlo, pues se pierde porque es esta mediación, es esta mediación. Por qué los videojuegos sí tienen este enganche? Bueno, hay todas unas teorías desarrolladas, pero no es el tema de este momento. Me gustaría preguntarte a ti, de lo que hicieron este año, ¿qué más le funcionó? Sí, sí, como tú dices, fue un gran reto. No a lo mejor lograron pues aquello que están en procesos, pero aquello que sí lograron como ejemplo, ¿qué fue, Rosy? ¿Qué fue lo que realizaron? ¿Qué tuviste que emocionó, que motivó, que llamó la atención también de los estudiantes? Porque como tú dices, si yo publico una fotografía mía de algo personal, pues a lo mejor causa mayor interés, morbosidad, lo que tú quieras, a que si publico algo del trabajo, pues van a decir, ay, qué aburrido de trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso realmente lo que nosotros vimos que funcionó muchísimo, pues fueron sobre la cuestión de los talleres interactivos. O sea que la verdad, inclusive, pues tuvimos mucho público, tanto de niños como de adultos, pero en la parte de niños, la verdad es que sí, como que fue muy emocionante que hayan tenido sus propios materiales, que trabajaran, que fueron cosas muy sencillas, por ejemplo, de hacer burbujas, de mostrar la cuestión de diferencia de presión utilizando una vela, la tapas con un vaso porque se apaga, como que eso realmente sí llamó muchísimo la atención, o sea, yo veía a los niños en la pantalla y todos emocionadísimos y muchas veces, inclusive en muchos comentarios que después nos llegaron, que nos dijeron que sí, que les había gustado mucho esa parte de que los niños pudieran trabajarlo desde su casa, pero pues ahí obviamente claro, está todo ese trabajo, ¿no? Es estar buscando qué tipo de experimento, que no sea peligroso, que no sea riesgoso, que pues si se requiere ayuda de un adulto, que sea lo mínimo para que el niño pueda precisamente realizarlo. O inclusive, pues bueno, los adultos también inclusive les sirve como experiencia para que los puedan presentarle a sus niños. Entonces, pues realmente yo creo que fue eso, la parte de que sí logramos llegar a los chicos y despertar ese interés, aunque hayan sido pocos, pero sí se logró esa parte. Y por ejemplo, tú que estás dedicada a esta parte también de los chicos y que tuvieron en este grupo, ¿cómo ves este tema de la infodemia? Es decir, ¿es más fácil, por ejemplo, engañar o llevar la información falsa a un niño que a un adulto? Por ejemplo, en estas actividades que hicieron mediadas por las tecnologías, pues debía de estar su recomendación a un adulto por la seguridad de los niños, que es Claro. lo más pertinente. Pero ¿cómo ves tú en esta parte? ¿Crees que a un niño se le puede engañar más? De alguna manera conducir información que no es cierta que a un adulto. ¿Cómo percibes tú esta parte? No, no creo. Yo pienso que a los niños es más complejo porque sí preguntan bastante. Ellos tienen, inclusive a veces siento que ellos utilizan, bueno, obviamente es por su ingenuidad, pero la verdad es que es mejor porque te preguntan muchas cosas. A nosotros nos ha tocado, inclusive de las veces que llegábamos a realizarlo de manera presencial, muchos niños nos preguntaban muchas cosas de, ay, cierto, eso no me ha ocurrido. Entonces, yo creo que no es tan fácil. A veces a lo mejor uno de adulto, bueno, pues lo dijo alguien que sabe, pues yo creo que sí. Y los niños no, como que ellos sí tienen más esa capacidad de ver o de preguntar o de, y si es cierto, y si esto, y si lo otro, ¿por qué mi tío dijo aquí? ¿Por qué él ya dice acá? Entonces, como que yo sí siento que hay mucho más curiosidad. Yo creo que por eso los hace que puedan ver o puedan buscar o como que verles de diferentes perspectivas. Bueno, y por ejemplo, los estudiantes, en este caso ya universitarios, que pueden chequear de una manera inmediata si uno les da una información
falsa o a lo mejor que falló uno en algún detalle, en algún dato, pues chequean de manera inmediata que no es cierto y nos dicen, no es cierto, maestra, está en un error eso. Ujú, sí, sí, así es. Y creo que el adulto a lo mejor también en esta parte, no sé qué, que ahorita nos pueda comentar María, también el adulto a veces por la rapidez, por la cantidad de actividades, por una vida personal y laboral, llega un mensaje a través de esta red social, por ejemplo, del WhatsApp, y dice uno, bueno, pues si me la mandan en este grupo, quiere decir que es cierta, ¿verdad? Y creo que Sí, ahí es donde también esta dinámica podemos caer a lo mejor más en estos grupos de confiar en información falsa y por lo tanto provocar una infodemia negativa. ahorita, por ejemplo, en esa parte en cuestión de los alumnos, yo, por ejemplo, me dedico en la parte docente a dar prácticas de laboratorio. Entonces, pues bueno, ahorita por la situación no hemos recibido grupos físicamente, pero pues preparamos los videos, mandamos y pues obviamente pobres chicos así de, ay, pues no es lo mismo estar ahí nada más viendo que a lo mejor participar, pero por ejemplo sí es verdad, o sea, cuando venían ellos aquí les decíamos, no, es que esta muestra se tiene que preparar así y se quedaban así, y ahora por ejemplo sí les das, ay, a ver si es cierto que es la preparación y buscan, investigan, como que en esa parte sí se les ha despertado un poco más la curiosidad, a cuando vienen aquí se quedan ahí, no, pues la maestra dijo que se pone así y punto. Y ahora sí como que hay un poquito más de curiosidad en ese aspecto en los alumnos. Bueno, yo lo veo, por ejemplo, en la parte de las prácticas de laboratorio. De laboratorio. Muy bien. Vamos a dejar así, Rosy, para darle la palabra a María Verónica y después vamos a volver a participar. Ok, gracias. María Verónica. Hola, buenas tardes. Hola, Ahí me buenas escucho, ¿verdad? tardes. Sí, ahí. Bueno, pues ahora Adelante, adelante. sí que esta parte de la infodemia se da mucho, es una lucha muy constante, ¿no? Yo creo que desde casa, antes de llegar más allá a planes, a instituciones educativas, yo creo que desde casa esta parte se da y es una lucha constante entre la misma familia, entre los mismos hermanos, los padres, en cuanto a veces se da como que la parte de ya que uno termina de comer y empieza como la relación a la sobremesa y empieza también ahí que, no, yo escuché esto, no es cierto, mira, yo lo escuché cierta fuente y entonces de ahí se está armando una bolita de nieve en el cual también se va haciendo gigante y es muchísima la información. Y como lo decía anteriormente mi compañero Manuel, o sea, es una parte en la que ya luego a veces uno duda de ciertas fuentes por la misma situación, pero yo creo que si uno hace y empieza desde casa también a poder enseñar a los más chiquitos o a los que ya van en primaria, secundaria, a que antes de poder dar esa información, darle vuelta y nada más reenviar y reenviar, pues primero somos también una fuente que si llega a nosotros estos mensajes o esa información por correos, esa también nuestra responsabilidad antes de darle clic y enviar, primero asegurarnos qué información es, si es cierta, y uno también tiene esa obligación de detener hasta cierto límite también esa información y no dejar que siga nuevamente navegando entre el mismo internet o que llegue a más personas. Entonces, pues yo creo que también tenemos que hacerlo esto desde casa, enseñar, aprender y pues estar en esa lucha constante, es mi opinión. Claro. Y en el caso del divulgador de la ciencia, ¿cómo crees que él ahora, a partir de este momento, a partir del hoy, porque bueno, fueron muchos meses en donde se detuvo esta actividad de manera significativa, al reactivarse también las clases de manera presencial o semipresencial o de manera híbrida, también de seguro los divulgadores de la ciencia, los que nos dedicamos a ello, vamos a reactivarnos, por supuesto. ¿Cómo crees que llegamos a un espacio y tienen, por ejemplo, una idea errónea de un tema relacionado con COVID? ¿Cómo lograr precisamente vencer ese reto de que no se vayan por una información falsa? ¿Cómo crees que debe de ser el divulgador? De ser práctico para poder entender, enseñar, incluso hasta con, no sé, ideas,
Sobre todo con los niños o adolescentes les encanta mucho lo que es em, ¿cómo se llaman? Las investigaciones que se vean, que ellos puedan palpar más. Entonces, cuando algo se puede palpar más, es cuando más pueden tener esa credibilidad. Entonces, yo creo que también va más allá a no ser solamente como lo teórico, sino ser también práctico, que sea dinámico para que ellos puedan poder entenderlo de mayor facilidad y abrir otras puertas, otros canales. Claro, en esa parte es importante, es importante. Es ese modelo que tú me dices de práctico, ese modelo constructivista que es el ideal, bueno, no es de ahora, es desde los 70, ¿verdad? Ahora es precisamente el modelo que se utiliza el constructivismo, pero también significa mucho manipular, ¿verdad? Significa mucho precisamente estos ejercicios. Y hice también un trabajo de investigación científica para las personas con discapacidad, la divulgación de la ciencia, y ellos tenían además el gran problema, por ejemplo, ahora uno va caminando por las calles o sube en un edificio y trata uno de no tocar los espacios, ¿verdad? Pero para ellos, precisamente, para una persona con esta discapacidad, pues es tocar, ¿no? Entonces, ¿cómo se le podría hacer, por ejemplo, en este momento, cuando ese modelo constructivista que está muy enfocado a ese precisamente detonador de una construcción, de tocar, de construir, cómo se le podría hacer cuando tenemos también que seguir ciertas medidas para no tocar lo mismo que toca otra persona? ¿Cómo crees que se le podría hacer allí? Y poder lograr precisamente dar información correcta y evitar la infodemia, que es nuestro tema. Sí, es mucha responsabilidad social, ¿no? Ante esta situación, sobre todo como comenta, sobre todo aquellas personas que tienen que tocar, que tienen que palpar para poder ellos sentir y poder tener un punto en el cual se pueden ellos decir, esta es una pared o este es un banco o aquello una bajada, ¿no? Sí es difícil, pero yo creo que también la responsabilidad social ante el uso de gel, de cubrebocas, de todo esto, si como individuo eres responsable, ayudamos también a los demás, a este tipo de personas que necesitan palpar. Entonces, es más que nada como una responsabilidad, al menos yo lo veo así, es más la responsabilidad social. Bueno, muy bien. No sé si algo más quisieras agregar. No sería todo, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, María Verónica. ¿Alguien más que guste participar en estos temas que nos competen? Miren, también aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo disminuir los efectos de la infodemia para lograr una difusión efectiva precisamente de la ciencia, la tecnología y de la innovación? Jonathan, no sé cuál sería tu postura allí. Quisiera, ¿Cómo quisiera disminuir esos efectos? antes de responder la pregunta, quisiera hacer un breve resumen, ¿verdad? De todo lo que hemos platicado hasta ahorita, Oh, muy bien. para ir más o menos enlazando las aportaciones de los compañeros y ir al final realizando líneas de acción ya muy concretas que podamos estar presentando en la mesa principal. Primeramente, que quede claro el concepto de infodemia, ¿no? Sobre todo en esta parte que es la información abundante, es decir, ahorita en estos tiempos ya tenemos información en donde sea y al alcance de todos nosotros, ¿sí? Esa es una parte, la infodemia. La infodemia se divide en dos, pueden ser fuentes, información confiable, información no confiable, ¿verdad? La información confiable, pues bueno, ahí ese es uno de los puntos a tratar también de la pregunta número 2, que es cuáles son los principales retos, ¿verdad? Del divulgador, del comunicador. Entonces, ¿cuáles son los principales retos? Que efectivamente tu divulgación, vaya, sus actividades tengan esa parte confiable y que sean fidedignas. Entonces, tiene que competir, vamos a hablarlo así, competir con toda esa información que ya se encuentra en las redes, que se encuentran en los libros, que se encuentran en las investigaciones, que se encuentran en las revistas, para que pues tenga un alcance mayor esa actividad, o ese taller, ese video. Y bueno, entonces tenemos que buscar a lo mejor ciertos criterios, ¿verdad? Especiales, específicos para poder delimitar y
poder competir con aquella información abundante que tiene a lo mejor unos fundamentos muy específicos y especiales, ¿verdad? Por parte de la información poco confiable, pues bueno, ahí también hay que competir. ¿Por qué? Porque hay que tener cierta rigurosidad al momento de nosotros estar realizando las actividades de divulgación para que, vuelvo a reiterar, para que cumpla esos ciertos criterios en donde nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Pues esta actividad cumple con un fundamento de investigación, cumple con referencias bibliográficas confiables, etcétera. No lo sé, como que tener ciertos criterios, ¿verdad? Y, bueno, eso referente a la parte de los retos. Vaya. También quisiera traer a colación otro tipo de retos, ¿verdad? Como bien lo comentaste, doctora Lisi, son retos que tienen que ver con la formación del divulgador, ¿verdad? En este sentido, sí me estoy escuchando, ¿verdad? Luego, como que veo... sí, claro que sí, no, sí. Sí, no, es que estoy viendo que se me está como congelando la imagen, entonces ya no veo si soy yo o No no sé estoy, si Manuel, si María, si Rosy, si ¿verdad? Natalie, si Sí, están escuchando. sí, Sí. Sí, perfecto. Entonces, hay otros tipos de retos, ¿verdad? Que bueno, hasta como para resumen de todo lo que acabo de decir ahorita sobre la información abundante, es decir, el divulgador tiene el principal el reto de la credibilidad, hasta ahí podemos decirlo, ¿verdad? En cuestiones de crear información, de exponer información. Hay otro tipo de retos para el divulgador que tiene que ver con dos áreas específicas, como ya lo comentaba la doctora. La parte de educación. ¿Por qué? Porque somos expertos en nuestra área, no sé, por ejemplo, en astrología, en astronomía, perdón, en matemáticas, en ingeniería, no lo sé. Sin embargo, a veces nos falta esa parte pedagógica, esa parte didáctica para poder diseñar esos recursos educativos que nos permitan facilitar, ¿no? el contenido y que no esté y que esté al alcance de los estudiantes, vaya, en ese sentido. Por otro lado, está la parte de comunicación, ¿verdad? Algunos de nosotros, a pesar de que somos docentes, no se nos da la comunicación, no sabemos comunicar nuestras ideas de forma asertiva. Yo creo que ese es un concepto muy clave, concepto clave, la comunicación asertiva para poder darnos a entender lo que queremos decir, ¿verdad? Yo no tengo tan desarrollada esta comunicación, entonces voy a tratar de, de ser un poco más claro. Y por otro lado, veo otra parte también, otro reto de los divulgadores que tiene que que tiene que ver con la capacitación de herramientas tecnológicas, ¿verdad? En el sentido de que si nosotros queremos competir con la infodemia, con la información correcta, en especial, pues tenemos que subirnos al barco, tenemos que subirnos al tren que ya está dando para poder utilizar aquellos elementos, aquellas aplicaciones, vaya, que los jóvenes están ahorita utilizando, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de talleres presenciales en las comunidades, que bueno, eso se puede seguir realizando y creo que son necesarias. ¿Por qué? Porque ya lo comentábamos, existe una interacción que es necesaria. Sin embargo, también consideramos, y traigo a colación uno de los puntos que decían, hay que tener influencers científicos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros, por ejemplo, yo no sé usar TikTok, ¿verdad? Entonces, ahí es la capacitación en cuestiones de nueva tecnología, de estarnos capacitando en este sentido y ver cómo sobre todo trasladamos ese conocimiento para que en 2, 3 minutos que dura el video de TikTok, y eso me corriges, Manuel, que tú eres el experto ahí, ¿verdad? Podamos dar el mensaje que queremos dar, y ahí vuelvo a traer a colación la comunicación asertiva, ¿verdad? Y que estos áreas que estoy platicando de capacitación, pues en realidad surjan, ¿no? Y bueno, no solamente es eso, también es la parte
de que, bueno, lo estoy haciendo yo solo. Sin embargo, pues no solamente estoy yo solo, hay otros divulgadores, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros no sabemos trabajar en equipo en cuestiones de divulgación, por ejemplo, ¿no? Hay un trabajo interdisciplinar. Si no lo quieres hacer solo, pues vamos a trabajar de forma interdisciplinar. Entonces, desde ahí yo veo esos retos que tiene el divulgador, ¿no? Trabajo interdisciplinario, capacitaciones en cuestiones, incluso, por ejemplo, desde la divulgación, ¿no? Yo, por ejemplo, soy matemático educativo, trato de divulgar las matemáticas, sin embargo, pues yo nunca he ido a un curso, por ejemplo, de divulgación, cuáles son los criterios que se tienen que tener para poder divulgar información, poder divulgar conocimiento, etcétera. Entonces, desde esa parte, ¿no? Y todo esto en conjunto, llegar a la parte de que ya, ok, ya tienes todo, sabes, la parte de divulgación, tienes la parte de educación, la comunicación asertiva, sabes manejar las herramientas tecnológicas, ok, ahora necesito que mi contenido sea de credibilidad, vaya, ¿verdad? Y bueno, ya para cerrar, bueno, me Ay, nada preguntabas de más, la... no sé si puedo interrumpirte un poquito. Dime, Nada dime. más, yo creo que aquí el divulgador, frente a la Sí, infodemia, ¿verdad? Estamos hablando. El sí, sí, sí. divulgador se enfrenta al resto de la población. Entonces ahí, como decíamos hace rato con bueno, pues no podemos eliminar a la población, tiene la libertad de expresarse, la libertad de comunicarse. ¿Qué pasa? Que aquí también existe un gran problema pues ya desde el siglo pasado. ¿Quién es divulgador de la ciencia? Entonces, existen quien es divulgador de la ciencia y yo creo que lo más importante es, como tú mencionas, Jonathan, es que tenga esa ética, esa congruencia de investigar. A lo mejor pueden faltarle ciertos elementos de comunicación, de didáctica, pero finalmente lo que está divulgando es algo que lo consultó en fuentes confiables. Y en este momento nos estamos enfrentando a que todos queremos opinar, todos queremos ser divulgadores y sí, existe esa posibilidad legal de que todos. Y entonces el divulgador que divulga con fuentes fidedignas, que tiene esa formación, que tiene esa tradición, pues ¿qué pasa? Que lo que divulga es en una comunidad muy reducida y entonces frente a la gran vorágine de toda la población, porque el día de hoy todos los miles de millones de habitantes de este planeta, opinamos sobre este tema. Y ese creo que es un gran reto, y un gran reto que solamente a través de las instituciones como las escuelas, a través de las organizaciones no gubernamentales, a través de los museos, creo que podamos precisamente ir formando, como decía Rosy, a través de estos niños, a través de estos jóvenes, a través de estos adultos. Y sí coincido contigo reiterando, esa formación que necesita el divulgador en el ámbito de la tecnología, pero también en el ámbito de la educación y en el ámbito de la comunicación, porque luego pareciera como en educación media y superior, ¿quiénes somos profesores, verdad? Solamente por tener el conocimiento de un área o por también saber impartir ese conocimiento. Creo que son formaciones que en este momento, ante la situación actual, ya no es como antes de esta pandemia, sino que al contrario, debemos de fortalecer más estas competencias tecnológicas, educativas y comunicativas, como tú lo mencionas, ya sea y por supuesto este trabajo multidisciplinario también, este trabajo también colaborativo y en equipo, para que esta infodemia pueda precisamente no lograr lo que se está logrando. ¿Qué se está logrando? Que esta situación pareciera que otra vez en la tercera ola se nos está yendo de las manos. Estamos teniendo una situación muy complicada aquí en San Luis Potosí, por ejemplo. Entonces creo que esa parte es fundamental, como tú lo mencionas. Jonathan, nada más para hacer esa acotación. Sí, y justamente, pues bueno, ya contestamos la otra pregunta, ¿no? ¿Qué competencias profesionales deberá tener un comunicador para el diseño de estrategias efectivas de comunicación? Bueno, habla de comunicación, pero bueno, ya estamos hablando de manera ¿verdad? De esas competencias, y bueno, ya las pudimos resumir y ahorita también las acabas de comentar, de esas competencias, sobre todo de comunicación, para el diseño de estas actividades o de estas estrategias para poderlo compartir, ¿no? La otra pregunta me parece que era... eh, ¿Cómo evaluar el impacto de una actividad de difusión en el ¿cómo contexto de la valorar el infodemia? impacto? Ujú. Bueno, yo creo que ahí
como ya lo comentaba, ¿no? O sea, tenemos que tener, y que incluso ya existen, ¿no? Pero a lo mejor yo desconozco los ciertos criterios especiales para poder definir Fíjate de que actividad no, de divulgación. tradicionalmente, fíjate que tradicionalmente lamentablemente la divulgación de la ciencia no está medida, es muy poco estudiada. Entonces creo que para hacerle un reconocimiento, para que haya una profesionalización de la actividad, por eso mencionaba, ahora en el Sistema Nacional de Investigadores, el investigador, eso es algo que la verdad nos ha costado mucho. Yo sé que hay muchos investigadores nacionales que no están de acuerdo, pero creo que una persona que se hizo un investigador nacional, que esté en el sistema nacional, es ni uno, dos o tres, o sea, candidato, tiene, yo no hablo de obligación, yo hablo de un compromiso ético de compartir el conocimiento. Y creo que es una parte fundamental precisamente porque no se ha visto el impacto. Entonces, por ejemplo, hay veranos de la ciencia nacional, locales, hay este programa del Delfín, hay muchas actividades, Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, pero no se ha medido ese impacto transaccional de cómo ha funcionado y cómo realmente ha repercutido en los seres humanos, en las personas, en los mexicanos. Y creo que es una parte también que se necesita en lo cuantitativo y en lo cualitativo, porque puedes decir, "Ay, voy a ir a una comunidad o voy a ir a un municipio pequeño y ¿qué voy a medir? ¿Cuántos acabaron una licenciatura?" Pues tal vez no. No se trata solamente de lo cuantitativo, se trata también de lo cualitativo. ¿Cómo tuvieron una vida más sustentable en todos los aspectos? Una vida más sustentable en sus derechos humanos, una vida más sustentable en su calidad de vida, de cómo actuar dentro de su contexto, ¿no? Dentro de su contexto. Creo que también son mediciones muy diferentes en lo cuantitativo y lo cualitativo, pero sí se debe de construir esto, porque de otra manera, por ejemplo, en esta pandemia, ante la no medición del impacto que se tiene y de los rumores, porque son rumores, ahora sí que plenamente hay una teoría del rumor muy desarrollada en el ámbito de la comunicación y se aplica mucho en la política, lamentablemente, y en la política partidista, la teoría del rumor, pero lamentablemente también aquí en esta pandemia del COVID-19, los rumores la verdad, y la teoría del rumor se ha desarrollado de manera plena, de tal manera que aquellos a lo mejor hasta que tenemos plena confianza en algunos momentos y en algunos puntos, como tú dices, por ejemplo, hemos dudado. Sí, hemos dudado de esto. Por ejemplo, las matemáticas pues son exactas como tal, ¿verdad? Si uno se equivoca, se equivoca. Pero en estas cuestiones sociales sí son muy sui generis y son muy particulares como tal. Perfecto, pues bueno, hasta ahí mi participación ya también. Gracias. Y dejámoslo estos minutos para que nos abonen un poquito más Natalie, Manuel, María Verónica, Rosy, algo más que quieran compartir en estos últimos minutos. Mm, Sí, bueno, yo Que sí, estén en desacuerdo también, ¿verdad? no, de hecho está muy interesante esto, porque sí es competir con ahora sí como que con los influencers de la desinformación para ser influencers de información, ¿no? Este, y una cosa que tiene la desinformación ahorita, que porque ahorita sobre lo que me decía Yona de cuánto duraban los 2, 3 minutos de un video de TikTok, a veces no son ni minutos, son segundos. Eh, Veamos los estados de WhatsApp, no puedes subir videos de más de 30 segundos. Los reels de Instagram y de Facebook, creo que se llaman, igual 30 segundos, cortas. Es información rápida, es información, ahora sí que ya ni siquiera es bombardeo de información porque es muy, muy rápido, ya es un ametrallamiento de información, pum, 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 vamos, vamos, vamos. Este, son videos cortos, información rápida, es el clásico de nada más leí el título de la nota, pero no me metí a verlo. Este, Claro. es información rápida, es competir con esta información rápida. Entonces, a lo mejor una de las formas de competir, no lo sé, pudiera llegar a ser igual crear contenido rápido, pero que sea verificado por pares, que ya esté confirmado, que sea sustentado por documentación, fidedigna, ¿no? Claro. Entonces, Fíjate y que te pasa a voy a ser, interrumpir sí. nada más en algo. En eso que dices es muy cierto. Hace años trabajé, ni les digo cuánto porque si no sacan cuenta. Trabajé en el Instituto Federal Electoral y en aquel momento, en la época de Waldemar, se hablaba de cómo promocionar el voto, por ejemplo.
Y entonces decían, no, 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 pues obviamente los medios tradicionales, de las revistas, pero ¿cuánta gente lee, por ejemplo, una revista como Proceso? ¿A qué público va? Entonces decíamos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos mejor en estas revistas que, por ejemplo, Vaquero, que es una revista pequeñita que lee mucha gente? Es decir, si queremos llegar a la gente, entonces vamos a promocionar en los mercados, por ejemplo, vamos a promocionar en donde se reúnen las personas, porque luego a veces también el divulgador de la ciencia, y me incluyo, nos vamos a los lugares donde siempre nos encontramos a las mismas personas. Entonces, como tú mencionas, no debemos de irnos a esos, abrirnos a esos otros, decir, ese bombardeo, ¿verdad? Ese bombardeo, ¿y ese bombardeo dónde se hace? Pues dónde va. Yo no sé, por ejemplo, también sumarse a estos líderes de opinión que así como fueron en su momento a lo mejor significativos en la política, también en estas cuestiones del coronavirus son muy importantes. También, por ejemplo, en estas espacios de televisión que son los más vistos, que a lo mejor no podemos coincidir en todo, pero que finalmente son los más mismos vistos. Creo que es importante en esa parte, Manuel, y como tú dices, el bombardeo, pero hasta allí, ¿qué más ibas a comentar? Sí, no, de hecho sí, precisamente esto sobre, ya sobre ahora sí que los difusores de la información, pues hablando sobre este tema de su formación, que ya vimos que son como los tres ejes importantes, educación, educativo pedagógico, de comunicación y pues de tecnologías. A lo mejor también habría que verlo también no también de un lado multidisciplinario, sino interdisciplinario, que sea una cooperación entre disciplinas, eh, y no querer ser todólogos, por así decirlo, ¿no? A lo mejor no le tengo que saber a todo, pero puedo contarme con un grupo de gente y hacer un trabajo interdisciplinario para tener una difusión más efectiva. Sí, es algo, es algo interesante. Hasta ahorita, por ejemplo, tú que has buscado, porque yo sí he buscado en YouTube, y la verdad que no hay ningún canal de YouTube así significativo de ciencia. Es más, ni Sí, sí, siquiera sí. los de la NASA en vivo Exactamente, logran sí. logran el impacto que tienen los videojuegos en vivo, por ejemplo. O no sé cómo tú los has visto. Ujú. Sí, de hecho, sí, em, sí me ha tocado enterarme de muchas empresas precisamente de videojuegos que en lugar de hacer una transmisión en Facebook, en YouTube o por la televisión, lo hacen directamente en el juego. Entonces a los chavitos, a los niños que están jugando, los agarran directamente y les pasan la información de lo que ellos quieren se enteren directamente y sin quitarse de la computadora, sin quitarse de la consola. Entonces, a lo mejor también sería una aproximación más o menos parecida, digamos, con otro, no hacer que la gente vaya a la difusión, Al sino canal de llevarle la ciencia. difusión. Ah, sí, más o menos algo así a lo mejor. Este, claro, pues sí son diferentes los contextos, ¿no? Pero, pero vamos, sí se ve, digamos, el impacto que tienen cosas como un videojuego a los canales de la ciencia, porque sí, incluso las transmisiones en vivo de los lanzamientos que me ha tocado estar ahí pegado también en el pendiente, eh, tener que lamentarme porque se retrasa porque las condiciones del clima no lo permiten. Eh, sí, sería muy interesante que más gente lo pudiera ver y yo creo que habría que buscar ahí una forma de no hacer que la gente vaya, sino de llevárselo a la gente. Pero, por ejemplo, para un canal como la NASA, sí es mínima la población que está en vivo viendo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Para la dimensión del hecho, sí, 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 la verdad que sorprende frente a un canal, pues, que esté en vivo, que está transmitiendo un videojuego en vivo y que los chicos, la verdad que no es, por ejemplo, este juego de Fortnite que hace claro, sus eventos especiales, supera la cantidad de en vivo de vistas, ¿no? Entonces, ¿cómo correlacionar esto? Y puede decir la gente, no, es que ciencia, es que está mal, pero si es la forma de llegar, pues yo creo que también tenemos que explorarlo, ¿verdad? claro que sí. Ajá, sí, sí, no limitarse a los medios de difusión tradicionales. Si la forma de hacer llegar es en el videojuego, a lo mejor ver la forma de poder llegar al videojuego, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más en estos últimos minutos que nos quedan? Jonathan ya lo tiene muy claro todo lo que va a ser la relatoría, entonces confiamos plenamente en él. Pero si gustan aportar algo más, Natalie, ujú, adelante. Bueno, creo que igual y ya para finalizar mi participación, creo que
así como todo este contexto nos ha actualizado, el área de ciencia, tecnología, también nosotros tenemos que ir hacia ella, ¿no? Entonces, estamos en una generación que quiere todo en un solo clic. Entonces, en ocasiones va a ser muy difícil para generaciones que vienen, que están eh, muy, muy atrás de nosotros, ¿no? Pero creo que es importante que sabemos que estas herramientas tecnológicas llegaron para quedarse. Entonces, también nosotros nos tenemos que actualizar a la cuestión de todo lo tengo de manera rápida, como tipo un elevator speech, como así se comenta a veces en cuestiones de negocios, cómo vas a tratar de generar un impacto, cómo vas a vender esa idea en un par de minutos. Entonces, realmente es, es encontrar nuevas formas e incluso creo que eh, las generaciones en esta cuestión de los niños, desde ahí es la parte en donde tenemos que también centrarnos mucho porque ellos van a ser nuestros científicos del futuro. Entonces, es inyectarles esa pasión por la ciencia, innovación, tecnología. Creo que tenemos muchas oportunidades donde en ocasiones a veces nos podemos ver un poco limitados. Entonces, sí creo que es importante que también como divulgadores estemos dispuestos a reaprender y de saber que vamos a ser eternos estudiantes. Entonces, creo que sí es importante también que sepamos que contamos con otras personas que nos pueden aportar y que no tenemos por qué siempre hacer el trabajo solos. Entonces sí veo bastante importante que nosotros nos sumemos a los buenos influencers, que otorguemos contenido eh, pues de calidad principalmente y evitar también enfrascarnos en otro tipo de ideologías como que a lo mejor que la tía llamando eh, esta imagen ya asustó a toda la familia. Creo que así también pasa en cualquier contexto. Entonces, digo, sí me gustaría también que este tipo de temas empiecen desde la forma personal para poder proyectar a nivel profesional. Fíjate qué Gracias. interesante, Natalie. Mi maestra María Jesús Casal de argumentación decía, hay sofismas, ¿verdad? Como este sofisma de todas las opiniones son válidas. Esa es una mentira que parece verdad, porque en esto de la infodemia, pues no. Ni, por ejemplo, si habla uno que cree en toda la ideología nazi, pues su opinión no va a ser válida porque es contra todos nosotros, ¿verdad? Entonces, sí hay opiniones que son válidas, pero hay unas que no son válidas. Entonces, cuando la gente dice, es que todas las opiniones son válidas, no, 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 espérame. Es que hay una realidad en donde vivimos en sociedad y como tú mencionas también, en esta realidad que vivimos, por ejemplo, el tema de la mesa, los retos del divulgador ante la infodemia, pues es un peso muy grande, ¿verdad? Dárselo al divulgador. Entonces, de repente uno se siente a veces hasta abrumado, este, porque hay una situación personal, profesional, hay una cuestión económica que uno dice, ¿cómo le vamos a hacer? Y creo que en esto que tú mencionas se me hizo muy interesante y me hiciste mover mucho esta parte más en el sentido, a ver, ¿qué necesitamos? Pues yo creo que ya lo tiene muy claro, ya lo tenemos muy claro en esta parte de Jonathan, de lo que va a mencionar ahora la relatoria. Pero yo me pregunto, a ver, ¿qué necesitamos? Pues también paciencia, necesitamos prudencia. Yo creo que algo muy importante, control emocional.
Yo creo que a veces en este momento nos sentimos de veras tan abrumados en muchas cosas que, espérame, hay que tener control emocional. Estamos viviendo cuestiones muy difíciles, la mencionada y tan mal usada empatía, pero de veras debemos de ser sensibles y debemos de tener un control emocional, que habrá cosas que podamos lograr de inmediato, pero habrá cosas que también lleven su tiempo. Y creo que esta divulgación de la ciencia, esta tarea tan importante, tan comprometida con la sociedad, como la educación también, son dos de las grandes tareas tan nobles, pero a su vez también llevan su tiempo, llevan su proceso, y creo que lo mejor es no perder a la gente en sus emociones, porque el conocimiento, un aprendizaje, a lo mejor en un proceso lo tendrán. Pero esta parte de tener a un profesor también, a un divulgador también, con herramientas emocionales firmes, que sepa de lo que está hablando, que a pesar de, por ejemplo, imagínense la Ciudad de México, hablar de temblores cuando una persona ha sufrido una situación de muerte de alguien cercano, o hablar del COVID, de la vacuna, cuando una persona ha sufrido la muerte de alguien, pues también esta parte de emocional a lo mejor se agregaría a esas competencias psicoemocionales que creo que se anteponen a todas las demás, porque creo que en este momento sí los retos son muchos, hay una gran realidad y pareciera un gran peso, así hasta se siente uno, pero en ese peso yo creo que tenemos mejor que centrarnos y ver cómo es parte de todo un proceso. Efectivamente, digo, creo que nosotros como seres humanos somos 100% emocionales, ¿no? Entonces, cualquier cosa nos va a afectar, evidentemente. Y pues, obviamente, esta pandemia vino a nublar muchas cosas o incluso a romper expectativas que teníamos y creo que se comentó claramente. O sea, esta pandemia vino como tornado para todos, nos movió absolutamente todo. Aquí el detalle es de que realmente teníamos un plan B por sí. Creo que al final de cuentas nadie y tuvimos que enfrentarnos todos a muchísimos retos. Entonces, creo que aquí uno de los retos, digo, al menos que viví muy de cerca fue casi ver en el momento que como mis papás tenían que aprender las herramientas para enseñar a mi sobrina a utilizar los medios, cuando ellos realmente no lo sabían. Entonces, si eso es a nivel ya de otras generaciones que tuvieron que, o sea, la vida te obliga a hacer ciertas cosas y aquí al final de cuentas también como divulgadores nos obliga a reaprender lo que creíamos que era lo correcto. Entonces volvemos a eso. Nadie tiene la verdad absoluta. Probablemente ahorita estemos en este contexto. En otros años, esta no va a ser nuestra realidad. Entonces, creo que ahorita sí es importante el tema que estamos planteando y sin duda creo que vienen mucho mejores tiempos, eso sin duda. O sea, toda la vida, incluso esta parte es cíclica, entonces vamos bastante bien. Gracias. Muy bien. Pues no sé si alguien más quisiera comentar algo, agregar algo, o damos ya por finalizada precisamente este diálogo. Quedan 10 minutitos todavía. Me gustaría presentarles una página que de verdad yo tengo hijos muy pequeños, pero me encanta porque son videos súper cortitos de 2 minutos y tiene que ver, o sea, más bien a mis niños también les encanta, ¿no? Realizar estos experimentos, estas actividades. Entonces déjenme ver si puedo compartir pantalla para mostrárselos. Creo que ahí está. No sé si alguien ya lo conoce, se llama The Lab. Literal es un papá y dos niños, ¿verdad? Entonces, si se fijan, me voy a ir aquí a su perfil. Tiene puros videos en relación ay, perdón, con relación a experimentos, actividades, a juegos de educación. Y si se fijan todos, bueno, por ejemplo, ronda entre los 10 minutos, ¿verdad? Entonces, de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto,
da a entender el concepto principal que quiere compartir, ¿no? Y hay algunos videos no hablan, de hecho casi en todos los videos no hablan, más bien nada más es ir realizando las actividades, pero hasta el proceso de edición ahí juega un papel importante, ¿no? Para que sea, que atraiga la atención de los niños. En este caso, pues este contenido va dirigido para niños de preescolar, y se me hace muy interesante, incluso, bueno, no sé si alcanzan, cambio de imagen, ¿no, verdad? No. Ya, ok, a ver, déjenme ver qué pasó. Sí estaban viendo la imagen que estaba el canal de YouTube, ¿sí? Ok. Quiero ahora mostrarles otro. Incluso, o sea, todo eso que él realizó, ahora ya tiene libros, ¿no? O sea, libros en donde tiene proyectos de ciencia y toda esta parte, que justamente a lo mejor él sin haber estudiado o sin haberse capacitado en cuestiones de divulgación, en cuestiones de ciencia, pues lo hizo por sus hijos, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, la verdad, este ejercicio o estas actividades que él realiza y bueno, nada más ponerlo ahí como ejemplo también, ¿no? En lo que estamos hablando y bueno, pues ya nada más yo para cerrar en ese sentido, agradezco la participación de todos ustedes. Ahorita en un momento más me va a tocar participar ya en la mesa general, dando algunas líneas de acción. Si hay alguna sugerencia, recomendación que pudiéramos estar anotando, pues yo creo que es momento también para yo tomar nota, y compartirla con los demás colegas. Muchísimas gracias, doctora. Sí, aquí también, pues sí, en esta función de, nada más les quiero compartir en este texto, no sé si lo alcanzan a ver ya, ¿está compartido? Sí. Sí, se compartió. En la comunicación de la ciencia y la pandemia por COVID-19 y sus divulgadores, si gustan también hacer una revisión donde hablo precisamente, es una investigación científica sobre cómo estuvo en el país la divulgación de la ciencia en ciertos meses, cómo estuvo en el ámbito precisamente de las redes sociales, en el ámbito de los medios digitales, en el ámbito de los museos, por ejemplo, y también es una revista sobre educación que también creo que es muy interesante, es avalada por CONACYT, entonces creo que tiene cierto respaldo y que puede ser de utilidad en su momento, ¿sí? Yo también en esta parte, pues quiero agradecer totalmente a que conocerlos el día de hoy, a compartir, por supuesto, este momento, creo que nos alimenta muchísimo. Yo hice muchas anotaciones de todo lo que fueron diciendo, porque creo que para quienes nos dedicamos a la investigación de la comunicación de la ciencia como una de nuestras líneas, y aparte hacemos divulgación de la ciencia, todas estas cuestiones son muy, muy importantes porque nos refrescan, pero también luego hay temas y hay elementos que nos significan de manera muy, muy importante. La verdad es de que es lo más enriquecedor que ha tenido siempre esta red. Y sin lugar a dudas, como decía nuestra compañera Natalie, finalmente nos vamos reconstruyendo. Y como también dicen mis amigos psicólogos, porque estoy ahí en la maestría, en el doctorado en psicología en el área de educación, no somos los mismos cuando amanecemos que cuando terminamos. Y sin lugar a dudas, creo que este espacio de minutos ha sido muy importante para todos nosotros. A veces sí ver los rostros creo que es lo más importante. Si ya no podemos ver a las personas físicamente, tan solo ver los rostros, creo que nos da sentido conocerlos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y bueno, Jonathan presentará de seguro va a ser una excelente presentación ya en la plenaria donde demos a conocer estas iniciativas que por supuesto son reflexiones que siempre tendrán una evolución. En el ámbito educativo y en la divulgación de la ciencia no hay absolutos. Siempre hay procesos, siempre hay formas de construir, de reconstruirnos también, y creo que son retos pues, muy abiertos, muy amplios, porque somos sociedades también muy diferentes. Hace rato decían, es que no es lo mismo, se dan políticas distintas. Es que afortunadamente, y bueno, esa es la gran riqueza, México es un país tan grande en donde tenemos una variedad tan amplia y creo que eso nos enriquece y nos da más retos también a todos nosotros. Y si partimos de lo mundial, bueno, pues ahí sí ya quedamos totalmente
enriquecidos, ¿verdad? Con esta población mundial donde esta pandemia nos ha enseñado, nos ha construido y nos ha reconstruido. Muchísimas gracias y bueno, finalizamos entonces esta mesa. Muchísimas gracias. Dejo mi correo electrónico también ahí con ustedes para cualquier cohesión. Estamos en comunicación de manera amplia y absoluta. Muchísimas gracias.